Saludos cordiales para todos los estudiantes del Colegio Ingenieros de Sul. Esta vez para desarrollar el capítulo de literatura que corresponde al tema de la semana 2, literatura medieval española, poema de Mio Cid. Es un tema muy atractivo que seguramente les va a llamar bastante la atención. Nuestro objetivo sería determinar la evolución del periodo de formación de la literatura española, cómo ha venido cambiando y creándose las diferentes etapas o corrientes literarias dentro de la literatura española, conocer las características destacadas de los llamados cantares de gesta, entendiendo que es una de las primeras manifestaciones en las cuales se pone de manifiesto el arte literario en España, señalar la importancia del famoso poema de Mio Cid como el inicio de la literatura española precisamente. Es una literatura grandiosa, impresionante, que toca como referencia más bien aspectos heroicos, de hazañas. Veamos. Literatura medieval española. Es la primera etapa de la literatura española, también llamada periodo de formación. Se desarrolla desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo, ¿no? Aunque en realidad aproximadamente comprende tres periodos, que son periodos con muchos altibajos. En la Alta Edad Media, por ejemplo, del siglo V hasta el siglo VIII después de Cristo, casi no hubo producción literaria. Con las justas aparecen algunas composiciones vinculadas con la hagiografía, que quiere decir vida de santos. No eran propiamente obras literarias, sino obras, digamos, de autorrealización, que eran breves además. Luego viene la etapa del medioevo, del siglo IX después de Cristo hasta el siglo XIII, en el cual corresponde justamente los cantares de gesta, donde sí aparece ya una producción literaria importante. Y luego viene la Baja Edad Media, que es la más productiva, que se ubica del siglo XIV después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo, lo que algunos llaman el 300 y el 400, ¿no? En referencia a los siglos XIV y XV. ¿Qué características tuvo esta etapa? Teocentrismo, Dios es el centro de todo. Y en eso se pone al antropocentrismo de la literatura de la antigüedad. Aparición de las lenguas modernas, como es el caso del castellano, el francés, del italiano, dejando de lado ya, por ejemplo, el latín, ¿no? O la lengua romance. Exaltación de lo nacional, temática heroica, histórica y religiosa. Se refleja una economía de tipo feudal. Predominio de la iglesia y el pensamiento religioso. En el medioevo surge el misterio de juglaría y el misterio de clerecía, como las primeras manifestaciones, hemos dicho, del medioevo. Ya después de eso, la literatura se va a sofisticar aún más y va a dar paso a la escritura, ya desde el misterio de clerecía, y autores consagrados, como es el caso de Jorge Manrique, de Gonzalo de Berceo, y también de Fernando de Rojas, y otros más, ¿no?, que ya en su momento vamos a tener que mencionar. Presten atención a este esquema. Representa las etapas de la literatura española. Primero tenemos, fíjense, ese largo periodo que viene desde el siglo XI, inclusive desde el siglo V hemos visto, ¿no?, que viene a ser la etapa medieval, pero el periodo de formación solamente abarca lo que viene a ser del siglo XI hasta el siglo XV de nuestra era, donde hay un fenómeno cultural muy importante, la llamada invasión musulmana, que se inicia justamente en el año 711 de nuestra era. El año 711 corresponde al siglo VIII justamente, y culmina en el año 1492 con la famosa toma de Granada, precisamente el mismo año en donde se produce el descubrimiento de América. Entonces es un largo periodo de cerca de 8 siglos en donde los musulmanes van a estar dominando la península española y van a influir muchísimo tanto en la lengua española como también en la cultura y en la literatura española. Por poner un ejemplo nada más, el título de la primera obra que vamos a estudiar el día de hoy se llama Poema de Mio Cid. La palabra Cid viene del árabe Sidi, y Sidi significa señor, o sea, es el poema de mi señor. Y ese término, mi señor, era lo que el vasallo usaba para referirse al señor feudal. El Cid era justamente un señor feudal. Hay mucha influencia entonces
de la cultura y de la lengua musulmana en la lengua y en la cultura y la literatura española. Esa literatura está en franco crecimiento, fíjense. Llega a un punto alto de desarrollo que corresponde a la Edad de Oro, que se desarrolla durante los siglos XVI y XVII. Pero después se produce una declinación, también hay como una caída, ¿no? En picada. La literatura española llega a la etapa de decadencia, que también se llama periodo afrancesado, y luego se recupera la literatura española en la etapa de resurgimiento y llega a la denominada Nueva Edad de Oro o Edad Contemporánea, que se desarrolla a partir del siglo XX con las llamadas generaciones del 98 y la generación del 27. O sea, es como una montaña rusa, ¿no es cierto? El desarrollo de la literatura española, pero en este primer periodo que vamos a ver, que es el periodo de formación, mucha influencia tiene la cultura musulmana. Este esquema también es interesante, habla de la literatura medieval en general, pero básicamente enfocada a España. Lo que nos interesa es básicamente la línea que está en el medio, donde habla de la evolución del siglo XI hacia 1040, composiciones de las jarchas más antiguas, conservadas, que son breves composiciones en lengua mozárabe. Antes de eso, en el siglo X aparecen las glosas, que eran anotaciones no literarias, de contenido lingüístico. Glosas emirarenses y silenses, los primeros ejemplos de romance escrito, pero sin ningún valor literario. Eran solamente anotaciones, que se hacían al margen de los libros. Pero ya las jarchas son los primeros testimonios de carácter literario, pero todavía en mozárabe. En el año 1140, la composición del poema de Emilio Cid por juglares, se dice de 1140 a 1157. Luego ya en el siglo XIII empiezan a aparecer autores conocidos, por ejemplo Gonzalo de Berceo, compone Los Milagros de Nuestra Señora. Más adelante, también ya en el siglo XIV, Don Juan Manuel, libro de Petronio o Conde Lucanor. Luego hacia 1350 aparece Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, que escribe el libro de Buen Amor. Luego López de Ayala escribe Rimado de Palacio, y hasta 1372 se introduce la escuela alegórico-dantesca y el endecasílabo de origen italiano como una antesala, digamos, del desarrollo de la escuela italiana que se va a dar en la Edad de Oro, ¿no? En el mismo siglo XV, ya corresponde a lo que viene a ser el pre-renacimiento, ahí aparece la figura emblemática de don Jorge Manrique. En la parte superior lo puedes leer con calma, se refiere al contexto histórico nada más, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la historia? El Cid conquista Valencia, por ejemplo, porque hay que recordar que el Cid es un personaje histórico, ¿no? Hay en internet una serie de documentos que verifican efectivamente que el Cid realmente existió. El poema del Cid es un testimonio, digamos, de las grandes hazañas que realiza dicho autor. La épica en España. Este cuadrito es interesante. Nos permite abarcar lo que queremos acá, enfocándonos siempre en el Besteiro de Juglaría. Lo iba a colorear, pero al final lo dejé así nada más. Besteiro de Juglaría, siglo XII. Juglar es el poeta. La métrica es irregular. Destacan los cantares de gesta. Y en el género dramático, por ejemplo, las farsas y juegos de escarnio, que es el punto de partida del género teatral. Especies líricas no hay, porque recuerda que las jarchas son del siglo XI. En materia de clerecía, que ya es un periodo más elaborado, se llama clerecía porque hace alusión a los clérigos que viven en los conventos, ya se introduce la escritura. La métrica ya de los poemas, la métrica es mucho más elaborada, presenta una métrica regular, y aparecen autores como Alfonso X el Sabio, el infante don Juan Manuel, que era su sobrino, Gonzalo de Berceo, Juan Ruiz el arcipreste de Ita. El teatro también evoluciona hacia los autos sacramentales, ¿no? Mientras en el menester de juglaría viene de juglar, significa oficio de juglares, predomina la oralidad, la falta de escritura. En el menester de clerecía predomina más bien la escritura. Luego viene la etapa de Prerrenacimiento, que también vamos a ver más adelante, me imagino. Aparecen romanceros populares, la métrica también sigue siendo regular, aparece el famoso libro de caballería Amadís de Gaula, destacan el Marqués de Santillana, Jorge Manrique, Fernando de Rojas, Juan de Encina y unos autores ya más consolidados en el arte literario.
Pero ahora vamos a enfocarnos solamente en lo que es la primera parte del misterio de jugularía nada más. El legendario Mío Cid, ¿realidad o leyenda? ¿Quién era realmente Rodrigo Díaz de Vivar? Rodrigo Díaz Burgos, 1048, Valencia, 1099, como tú puedes ver, tuvo una corta existencia, fue un líder militar, llegó a dominar el levante de la península ibérica a finales del siglo XI como señorío de forma autónoma, consiguió conquistar Valencia y estableció en esa ciudad un señorío independiente desde el 17 de junio de 1094 hasta su muerte. Su esposa doña Jimena lo heredó y mantuvo hasta 1102, cuando pasó de nuevo a dominio musulmán. Es una figura legendaria de la Reconquista cuya vida inspiró el más importante cantar de gesta de la literatura española, el cantar de Mío Cid. Ha pasado a la posteridad como el campeador, experto en batallas campales, y el Cid, del árabe dialectal Sidi, que significa señor. Hay hasta leyendas del Cid que parecen inclusive asombrosas, como aquella que cuenta que el Cid fue capaz de ganar una batalla hasta después de muerto. Tú preguntarás cómo. Dicen que sus hombres, después de enterarse de que el Cid había muerto, ante la amenaza de los musulmanes decidieron embalsamar su cadáver y antes de la batalla lo colocaron sobre su caballo, con su armadura y con su espada ahí en la mano, como está en la imagen, y lo llevaron al campo de batalla. Apenas lo vieron los musulmanes, huyeron despavoridos porque le tenían un tremendo temor. Ya después ellos se enteraron de que sí, realmente había muerto y lograron recuperar la ciudad, porque su mujer, doña Jimena, no pudo, digamos, defenderla del acoso de los musulmanes. Recuerda que Valencia estaba rodeada totalmente de reyes de origen musulmán. Y finalmente la ciudad de Valencia nuevamente cayó. Pero eso nos da una idea de la grandiosidad del Cid. Hay estas películas que se han filmado sobre la figura de este héroe legendario. El poema El Cid. Esta escultura que ves acá representa a Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador. Vamos a realizar una pequeña exposición para conocer cómo este personaje histórico se convirtió en el protagonista de una gran obra literaria, el poema de Mío Cid. Aquí te presento una ficha, que es como un mapa conceptual respecto a la obra. Poema de Mío Cid, forma, género épico, especie cantar de gesta, dividida en 3 partes, métrica irregular, rima imperfecta, uso de epítetos, uso de símiles, narrador en tercera persona, narración lineal. Corresponde al género épico y la especie es cantar de gesta. Recuerda que la métrica es irregular, que la poesía y la literatura española recién están haciendo sus pininos. Es como cuando un niño recién empieza a dar sus primeros pasos. Lo más probable es que se caiga o que no pueda correr, pero ya cuando el niño se va desarrollando, va creciendo, ya se consolida en sus habilidades y ya puede inclusive hasta correr. En cuanto al contenido, hay que destacar el tema central: pérdida y recuperación del honor social y familiar del Cid. 2 tipos de honor. El honor social, el Cid lo pierde cuando es calumniado y lo acusan de quedarse con parte del dinero que había ido a cobrar. Luego lucha incansablemente hasta recuperar el honor social. Al final lo logra, pero después pierde el honor familiar cuando sus hijas son lastimadas cobardemente por los infantes de Carrión, y entonces sí se ha obligado a pedir justicia al rey. El rey le hace justicia y ahí recupera el honor familiar. Otros temas: tenemos la violencia, el heroísmo, la lealtad al rey, que caracteriza justamente a Rodrigo Díaz de Vivar, el pensamiento cristiano, también trasciende muchísimo el pensamiento cristiano. De acuerdo a la temática, se ha dividido en 3 cantares: el destierro, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. Esta división no la hizo el autor o los autores. Hay que recordar que la obra es una obra de editor anónimo, se desconoce el nombre del autor. Hay una serie de hipótesis sobre la autoría del poema. Ramón Menéndez Pidal es uno de los que más estudió el poema, y fue él el que hizo la división a raíz de algunas marcas que había en el documento, que todavía se conserva en la Biblioteca de Madrid, ¿no? Él entonces inclusive sospechaba que habían sido 2 juglares, uno en la zona de Medinaceli
y otro de la zona de San Esteban de Gormaz, los que habían compuesto el poema, que primero se transmitió oralmente hasta que fue después trasladada a la escritura por un personaje llamado Per Abad. En algún momento se sospechó que Per Abad podría ser el autor, después se determinó que era un simple copista nada más, un copiador. Entonces el poema se divide en el destierro, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. Personajes, destaca sobre todo el protagonista que es el Cid, luego Alfonso VI, el rey de Castilla, luego algunos reyes musulmanes como Búcar, Doña Jimena, esposa del Cid, Elvira y Sol, las hijas del Cid, Fernando y Diego, los infantes de Carrión, Álvar Fáñez Minaya, primo del Cid, Martín Antolínez, el burgalés cumplido, es vecino de la ciudad de Burgos, por eso el apelativo del burgalés cumplido. Pedro Bermúdez el Mudo, era un sobrino también del Cid, o sea, pariente de este gran héroe. El poema del Cid es el primer documento de la poesía épica española, considerado el más célebre cantar de gesta castellano, escrito hacia 1140 como ha visto en el diseño anterior, publicado por Tomás Antonio Sánchez en 1779. Atención, fíjate en la fecha, 1779. ¿A qué siglo pertenece? Pertenece al siglo XVIII. Es más, finales del siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII. Recién ahí se publica y a partir de ahí se empieza ya el estudio sobre este famoso poema. Autor anónimo, Menéndez Pidal considera que fue escrito por dos poetas, uno de San Esteban de Gormaz, como ya te adelanté, y otro de Medinaceli. En 1307 el poema fue copiado por Per Abad. Está compuesto por 3.735 versos, en realidad son solamente 3.730, porque los 5 versos finales corresponden al índex, o sea, como la firma, digamos, del copista. Y hace referencia a un hecho histórico, la lucha contra la dominación árabe en España. El protagonista es Ruy Rodrigo Díaz de Vivar, que vivió, como ya hemos visto, entre 1043 y 1099, personaje real apodado Cid, de Sidi, vocablo árabe que significa señor. Contenido temático. Aquí vamos a adelantar un poco el argumento. De forma muy breve, el cantar primero, o el primer cantar, que se llama Destierro del Cid. El conde García Ordóñez, un cortesano envidioso, enemista al Cid con el rey Alfonso VI, quien lo destierra, porque el rey tenía, digamos, cierto odio contra el Cid. Álvar Fáñez lo acompaña con destino a Burgos, abandonando Vivar, despidiéndose de sus hijas y su esposa. En el destierro del Cid logra éxitos guerreros y obtiene trofeos y riquezas que son enviados al rey. O sea, nunca le falla en la lealtad al rey. Segundo cantar, bodas de las hijas del Cid. El Cid continúa su campaña y sus conquistas, conquista la rica ciudad de Valencia, se la arrebata a los musulmanes. En el primer cantar había derrotado al conde Ramón Berenguer de Barcelona, pero ya en el segundo cantar llega a su hazaña más grandiosa, conquista la ciudad de Valencia, envía regalos al rey y le pide que su familia se reúna con él en esa ciudad. Luego ambos se van a reconciliar y llega el perdón del rey. El rey Alfonso VI decide honrarlo con el casamiento de sus hijas, doña Elvira y doña Sol, con los infantes de Carrión. Él ordena el casamiento y el Cid en un primer momento se va a oponer, pero después termina aceptando la voluntad de su señor. Dice que las bodas duraron 2 semanas de celebración y se realizaron en Valencia. El tercer cantar se llama La afrenta de Corpes. En la lucha del Cid, sus yernos demuestran cobardía. Estos, para vengarse de las burlas, azotan a sus esposas en el robledo de Corpes. El Cid, enterado de esto, pide se devuelva la dote entregada a los infantes, que consistía en joyas y las espadas Colada y Tizona. Luego del juicio, los hombres del Cid vencen a los infantes y estos son declarados traidores. 2 mensajeros piden la mano de las hijas del Cid para los infantes de Navarra y Aragón, y finalmente el Cid queda emparentado con los reyes de España. El poema justamente termina con un verso que dice: hoy los reyes de España sus parientes son. Importancia de la obra. No pasemos de lado esto. Valor literario, primer poema escrito en romance castellano, en el género épico. Valores humanos, el personaje es modelo de lealtad, nobleza, heroísmo, honestidad. O sea, acumula una serie de valores. Los amigos del Cid demuestran sinceridad, sacrificio. En el poema surgen sentimientos sublimes de amor, respeto, fidelidad hacia Dios y el rey, valores que eran muy estimados en la época. El Cid era todo un caballero. Realismo socio-histórico geográfico, todos los personajes son reales, se relata la forma de vivir y sentir de los pueblos, la lucha de las clases sociales, la codicia de ciertos nobles, el desprecio hacia los pobres y humildes, o sea, la
La diversidad de clases sociales también se refleja ahí. En el poema se ubican lugares y la naturaleza de España. Por eso es que resulta tan importante, porque nos permite tener una visión de cómo era la vida en esos tiempos. En este esquema, que lo tomé también de internet, el poema del Cid, se ve todo el recorrido del Cid en el sentido de las agujas del reloj. Ubícate en el número 1, donde está ese castillo. En la parte central dice ahí, Reino de Sevilla, ¿no? Defiende el rey Moro Almutamis de García Ordóñez, porque el rey Alfonso VI le había ordenado ir a cobrar algunas parias. Justamente García Ordóñez lo calumnia ante el rey, acusándolo de haberse quedado con parte del dinero que había ido a cobrar. Luego en Vivar, el Cid deja su casa, lo acompañan sus más leales vasallos. En Burgos no recibe ayuda, no recibe hospedaje. Martín Antolínez engaña a los judíos Raquel y Vidas y consigue dinero. Luego en San Pedro de Cardeña se despide de su familia, sale de Castilla. Luego continúa hacia Toledo, ingresa al territorio moro, inicia sus conquistas, llega a Zaragoza, conquista varios pueblos, envía un primer regalo al rey. Generalmente se lleva caballos enjaezados. Caballos enjaezados quiere decir caballos con silla de montar, full equipo, como dirías tú, solamente para que se coloque el jinete y vaya a la batalla. En esa época era muy cotizado. Luego en Barcelona vence al conde Ramón Berenguer y obtiene de él la famosa espada colada. Luego seguimos la secuencia, dice ahí Reino de Valencia, ya conquista Valencia. Luego dice conquista Valencia, envía a Minaya con regalos, era Álvar Fáñez Minaya, para el rey Alfonso VI. El rey deja ir a la familia del Cid a Valencia para que se puedan reencontrar. Luego, número 12. El rey Alfonso VI perdona al Cid y casa a sus hijas con los infantes de Carrión. Número 13. Ataque del rey moro Búcar. El Cid lo vence y obtiene la espada tizona, venciendo al rey Búcar. Primero le pide que se rinda, pero el rey no desea rendirse y el Cid lo tiene que matar. 15. Diego y Fernando demuestran su cobardía frente a León y los moros, avergonzados, anuncian su regreso a Carrión. 16. Elvira y Sol, hijas del Cid, son azotadas y abandonadas por sus esposos, los infantes de Carrión. 17. El Cid reclama justicia para sus hijas al rey Alfonso VI y este convoca a la corte de Toledo. 18. El Cid recupera sus espadas, el ajuar, y sus hombres retan a los infantes de Carrión. 19. Los hombres del Cid vencen a los infantes de Carrión, pero se les perdona la vida. Las hijas del Cid se casan, dice ahí, en realidad anuncian el matrimonio con los infantes de Navarra y Aragón. Ahí se presenta casi toda la leyenda, ¿no? El destierro hasta el número 7, las bodas del 8 hasta el 15 y la afrenta del 16 al 19. Me pareció interesante este esquema. Yo sé que te va a ayudar mucho para poder comprender el poema. Lo puedes revisar también con bastante serenidad. Argumento del poema. Vamos a ver el primer cantar, así un poquito más amplio. El rey Alfonso VI envía al Cid a Andalucía a cobrar los tributos de los reyes moros de Córdoba y Sevilla. Sus enemigos envidiaban la confianza del rey depositada en él y el conde García Ordóñez lo acusa de apropiarse de parte de los tributos, por lo cual el rey lo destierra y le priva de sus posesiones. El primer verso del poema es: de los ojos tan fuertemente llorando. Se despide de su mujer doña Jimena y de sus hijas doña Elvira y doña Sol, que quedan refugiadas en el monasterio de Cardeña. Así sale de Vivar y llega a Burgos, donde nadie le da asilo, por temor a las represalias del rey. Solo una niña de 9 años le dice que se marche porque el rey envió una carta según la cual castigaría a aquel que ayudara al Cid con la pérdida de bienes, pero Martín Antolínez les da alimento y refugio. La primera parte del poema está perdida. Parece que de manera arbitraria alguien cortó la primera hoja y por eso es que no tenemos los primeros versos. Eso que falta en el poema ha sido reemplazado por noticias de la crónica de los 20 reyes de Castilla. Por eso te digo que el primer verso de los ojos tan fuertemente llorando ya habla cuando el Cid está despidiéndose de su casa. ¿Quién no tiene dolor al dejar su tierra?
Él inclusive le dice a sus parientes, yo soy el desterrado, me tengo que ir solo. Si ustedes quieren, quédense, van a vivir cómodos acá. Pero ellos no aceptan, su primo, su sobrino y otros parientes más le dicen queremos ir contigo y hacen un pequeño ejército. Y así les promete devolverles el doble o el triple de lo que le están dejando. Y así va haciendo sus huestes para ir al destierro, que significaba llegar a la tierra de los musulmanes, o sea, hacia donde estaban los enemigos. El rey, como le tenía mucha rencilla, había prohibido que en Burgos le dieran ayuda. Y una niña de 9 años le dice que no le pueden ayudar y que sería mejor que acampe fuera de la ciudad porque él los había amenazado con quitarles la vida. Ahí es donde aparece Martín Antolínez. Así le dice a Antolínez que van a llenar 2 arcas de arena cubiertas de arena para obtener 2 arcas de cuero, debe decir ahí, cubiertas de arena o llenas totalmente de arena para obtener mediante un engaño de dinero de los judíos requeridas. Martín Antolínez va a Burgos en busca de los judíos y les dice que les va a hacer ricos porque el Cid fue acusado de robar oro, el cual fue guardado en 2 arcas que contenían riqueza. El Cid quiere dejarlas en sus manos durante un año. Los judíos dieron 600 marcos a cambio de las arcas, más 30 marcos como regalo, porque gracias a él el Cid les ha escogido para la guarda de las arcas. Gracias a ti, le dice, vamos a ser ricos, así que le dan su tajada también a él, ¿no? Así se dirige al monasterio de San Pedro de Cardeña para despedirse de su familia, a las que deja confiadas al abad de dicho monasterio, don Sancho. Entra luego en tierra de moros, asalta la villa de Castejón y vence a los musulmanes en varias ocasiones, recogiendo un botín del que envía parte al rey. El Cid entra en el condado de Barcelona y el conde lo recibe hostil. El Cid trata de calmarlo, pero el conde Román Berenguer lo ataca, vence el Cid y lo hace prisionero. El conde quiere morirse de hambre, el Cid no le permite y lo deja libre a cambio de que coma. Así ganó la espada colada. Y así termina también el primer cantar. Acá hay un fragmento, no lo voy a leer porque sería demasiado extenso. Más bien tú ya con tiempo puedes en tu casita leerlo. Puedes trabajar, digamos, con este video o testimonio, o si no, simplemente buscarlo también en internet, ¿no? La idea sería que tengas el tiempo de poder leer inclusive la obra completa, porque se puede conseguir en internet y es totalmente gratis. Para tener una idea de cómo era, por ejemplo, ¿no?, la construcción de los versos del poema, ¿no? Todo esto viene a ser un fragmento nada más del primer cantar. Vamos a ver ahora el argumento del segundo cantar. El Cid se dirige a Valencia, donde vence y conquista a los moros y al rey de Sevilla. Gana en una de las batallas contra el rey Yusuf de Marruecos la espada tizona. Envía a su primo hermano Alvar Fáñez a la corte de Castilla con nuevos regalos para el rey Alfonso. Este lo acepta y perdona al Cid y permite que se lleve a sus hijos y a su mujer a Valencia. A sus hijas, ¿no? Después el rey Alfonso VI se entrevista con el Cid a orillas del río Tajo y lo perdona frente a todos sus hombres y lo recibe de nuevo en su reino. Los infantes de Carrión que ven en el Cid, que ven que el Cid se hace rico, quieren casarse con sus hijas, hablan con el rey Alfonso y este le dice al rey en una cita con el Cid. En estas vistas acuerdan que se casen, pero el Cid no confía en ellos. Inclusive el Cid se niega en un primer momento porque considera que sus hijas son muy jóvenes, tienen 13 y 14 años. Pero finalmente acepta porque el rey se lo está pidiendo, y así le dice, yo te los entrego a ti, tú ve con ellas lo que haces. El representante del rey Alfonso, que es Alvar Fáñez Minaya, casa en Valencia a los infantes con las hijas del Cid. La fiesta duró muchos días y hubo gran alegría en todos los invitados. Dice que fue emotiva la forma como se le concilia el Cid. El Cid llegó con sus hombres, y cuando avistó al rey, porque el rey había llegado primero al campamento, se bajó del caballo y empezó a caminar como un animal, en 4 patas, caminando y arrancando la hierba del camino con los dientes. Llegó hasta donde estaba el rey y empezó a besarle los pies. El rey le dijo, levántate, mío Cid, bésame las manos si quieras, pero no los pies. Y así le dice, no me voy a lamentar hasta que me hayas perdonado, y le digas a todos que ya me has perdonado. Y así entonces informa a todos los hombres que había perdonado a Cid. Cid recién ahí se levanta, y se da un abrazo y pasan a conversar, ¿no? Inclusive hasta le da un beso en los labios. Tú vas a decir exagero. No, no exagero, eso está en el libro. En esa época el beso era una señal de sumisión y era muy habitual, ¿no?, el beso entre varones. Ahora obviamente ya eso ha desaparecido, pero en esa época era la costumbre. Y es así como se reconcilian y el rey intercede para que los infantes de Carrión se casen con las hijas del Cid.
De esa manera termina el segundo cantar. Aquí hay algunas imágenes del segundo cantar. Acá está el tercer cantar. Para terminar, el león que tenía el Cid se escapó, los infantes se asustaron y se escondieron, y el Cid se enfrentó al león y lo derrotó. Los infantes fueron objeto de risa y de bromas. Pasados unos días, cuando el rey marroquí llamado Búcar quiso conquistar Valencia, los infantes se echaron atrás, se acobardaron en la batalla, y así les dijo que no hacía falta que lucharan. Para vengarse decidieron ir a Carrión con sus esposas, y al llegar al Robledo de Corpes, las azotan y abandonan, dejándolas desfallecidas. Félix Muñoz, que era el sobrino del Cid, la socorrió. Cuando el Cid se enteró, avisó al rey Alfonso VI y le dijo que quería acordar una corte para retar a los infantes de Carrión y así vengar a sus hijas. El rey aceptó, y el Cid llegó y pidió a los infantes que le devolvieran las espadas, colada y tizona y los 3.000 marcos que les había dado. El juicio culmina con el duelo en el que los representantes de la causa del Cid vencen a los infantes. Entran en la corte unos emisarios de los infantes de Navarra de Aragón que piden al Cid la mano de sus hijas, y éste las acepta. Los del Cid vuelven a Valencia con la cabeza alta, y el Cid casa a sus hijas con mucha honra, y todos están felices. Hoy los reyes de España sus parientes son. Ese es el verso final del poema. Así termina el tercer cantar de esta hermosa obra. Dice que los infantes habían hecho alarde de su valentía, e inclusive salen al campo de batalla, y uno de ellos, que es Fernando González, sale al frente. Está acompañado de Pero Bermúdez y le dice: voy a retar a uno de los moros. A ver, ¿cuál de los moros quiere pelear conmigo? Dijo así. Y salió uno grandazo, se llamaba Aladrap. Entonces, cuando Fernando González lo vio grande, así, enorme, tuvo miedo y empezó a huir. Pero Bermúdez, que estaba a su lado, se enfrentó al moro y lo mató. Después alcanzó a Fernando González y le entregó el cadáver del moro. Le dijo: mira, yo he matado al moro, anda donde el Cid, dile que tú lo has matado, yo me voy a quedar callado. Entonces Fernando González se presentó ante el Cid y le dijo que le había matado. El Cid se sentía orgulloso de la hazaña de su yerno. Hasta ahí todo bien, pero finalmente, cuando las burlas de los soldados seguían contra los infantes, ellos decidieron vengarse. En la corte de Toledo, Fernando González y Diego González empiezan a insultar al Cid. Lo agreden verbalmente, y Pero Bermúdez no pudo contenerse y dijo: un momentito, dijo. Toda la vida me han dicho a mí que soy Pero Bermúdez el mudo, porque nunca he hablado, no me ha gustado hablar. Ahora recién voy a hablar de algo que ocurrió hace tiempo. ¿Te acuerdas?, le dice Fernando. Cuando te empezaste al moro, a ladrar, huiste como cobarde. Yo nunca lo he dicho, recién lo digo ahora. Yo me enfrenté y lo maté. Y luego le hace un comentario muy elocuente, le dice: lengua sin manos, ¿cómo osas hablar? Ahora vas a pelear conmigo, para que sepas lo que es valentía. Y fue justamente Pero Bermúdez el que derrotó a Fernando González. El poema termina con el verso que está mencionado ahí. Después de ese verso aparece lo que viene a ser el explicit, o la despedida, digamos, de Pere Abad. Este es un fragmento también. Yo te sugiero que lo leas ya con más calma, porque si no vamos a perder algunos minutos valiosos. Los infantes deciden enfrentar a las hijas del Cid. Ahí cuenta el pasaje de cómo las hijas del Cid son humilladas y maltratadas de manera cobarde por los infantes de Carrión. Igualmente continúa el pasaje. Te sugiero que lo leas, como te digo, ¿no?, de este mismo video, o si no, también busques el pasaje en internet. Ahí están las imágenes, digamos, que representan primero las bodas de las hijas de Cid, después el maltrato que sufren. Vamos a completar ahora esto como un ejercicio de aplicación. Este cantar de gesta pertenece al periodo de formación de la literatura española. Se inicia cuando el Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, es desterrado de Castilla por el rey Alfonso VI. La obra tiene 3 partes o cantares de estilo realista: el destierro, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. El Cid conquista la ciudad de Valencia y luego derrota al rey Búcar de Marruecos en singular combate, quien pretendía recuperarla. Los infantes de Carrión, Fernando y Diego González, maltratan a sus esposas en el Robledo de Corpes al retornar a Castilla. Es más o menos lo que se me ha ocurrido para ponerle un poquito más de actividad a este tema. Te pongo unas actividades en el cuaderno. Yo sé que va a ser difícil en todo caso revisar los cuadernos. Vamos a ver qué mecanismos se pueden hacer más adelante para que el estudiante también pueda obtener una nota de cuaderno.
hacer un esquema con los personajes y las relaciones en la obra, clasificarlos entre cristianos, castellanos y moros musulmanes. Es fácil porque puedes tomar también como referencia tanto tu libro como también este video o buscar información en internet. No es muy difícil. ¿Cómo se comprueba la fidelidad del Cid ante su rey? Porque, por ejemplo, el Cid le enviaba regalos, ¿no? Constantemente, nunca dejó de ser leal. Incluye dos ejemplos para fundamentar el hecho. ¿Quiénes pretenden recuperar la ciudad de Valencia? Hay dos reyes, ¿no es cierto? El rey Yusuf y el rey Búcar. Investiga cómo el Cid gana sus espadas tizona y colada. También te lo digo ahí, ¿no? Primero ganó la espada colada, después la espada tizona. Redacta en no menos de 15 líneas un breve argumento de la obra. Bueno, para que al menos llenes unos pasajes del cuaderno. Y esto sí para mí es importante porque es para la evaluación, es una tarea. Responde solo las 10 primeras preguntas de los ejercicios de tu libro. Están antes de la tarea domiciliaria número 1, géneros literarios, página 9 de tu libro. Después envía las respuestas a mi correo, niltondelcarpio@hotmail.com, hasta el día miércoles 29, o sea, tienes tiempo. Copia el número de la pregunta y la clave. Sigue el ejemplo. Pregunta 21, por ejemplo, respuesta A. Por favor, tipea las respuestas para entender mejor. Anótame tu nombre completo y sección y también el nombre del colegio para mantener el orden. Me parece que me he equivocado en la fecha, muchachos, porque este material yo lo preparo con anticipación. Si es así, me van a disculpar, sería para el próximo miércoles. No se preocupen, yo lo voy a esperar, ¿no? Porque me parece que me he equivocado en la fecha. Efectivamente, ¿no? O sea, van a disculpar, no es para el miércoles 29, es para el 6 de mayo todavía, o sea, para el próximo miércoles, no te preocupes. Va a haber tiempo, ¿no? Errar es humano, estamos en una serie de tareas, digamos, muy complicadas para nosotros que nunca hemos manejado el mundo virtual y la idea es darle mejor servicio a los estudiantes. Con el correo nos podemos comunicar, de repente podemos también interactuar, alguna consulta, yo no voy a tener ningún problema en responder cualquier tipo de consulta, ¿no? La señora directora me decía cómo me podía comunicar con ustedes. Va a haber un momento en el cual también seguramente vamos a interactuar con videos, pero mientras tanto vamos avanzando los temas de los libros con esta dinámica de la diapositiva que me parece muy interesante. Mi correo está abierto y yo voy a resolver todas las preguntas como corresponde. Eso sería todo por ahora. Más bien gracias por su atención y espero que estén dedicándose con mayor fervor al estudio porque, como decían los antiguos, a grandes males grandes remedios. Ante los problemas no queda otra que buscarle solución. Cuídense muchísimo, ya estaremos comunicándonos más adelante. Conmigo será hasta pronto.